Quien más conoce a Rivas, más quiere a Nicaragua. Muchísimas gracias, María Antonia Quintero, hija del invitado especial del día de hoy, el periodista Lesber Quintero. Lesber Quintero a mí me ha llamado poderosamente la atención desde que comenzó como periodista escribiendo sus notas, tanto informativas en el orden de los acontecimientos sociales y políticos, más que todo, me ha llamado la atención en el orden cultural. Para mí ha sido uno de los periodistas que más ha tenido acercamiento con la cultura en este instante. Por eso, bienvenido, Lesber, a este programa, Quien más conoce a Rivas, más quiere a Nicaragua. ¿Verdad que sí? Te pregunto, en tu ajetreo de periodista, ¿por qué esa gusanito, podría llamarse, por ese gusto por la cultura que has tenido en tus 2 décadas de ser periodista? Bueno, antes que nada, gracias, don Ramón, por invitarme a su programa. Y bueno, pues la historia es algo muy interesante y apasionante para mí, ¿verdad? Porque es una manera de aprender de los errores del pasado y que no se deben de repetir. Y reflejarlo a la audiencia de uno, pues para que esté pendiente de que esto no se debe hacer. Y lo otro es para rescatar cosas muy interesantes de los siglos atrás, años atrás, ¿no? que las nuevas generaciones deben de saber, don Ramón. Me parece que el esbozo que has dado sobre la historia es tomar los aciertos de la historia también y así tomar los edificios, las cosas bonitas, la cara bonita de Rivas, para dejarla en sus construcciones y arquitectura y preservarla, ¿verdad? Sí. Yo vi un artículo en el año pasado y en abril del año pasado, sí. Si mal no recuerdo, en una Nuevo Diario Dominical. Te fuiste hasta la isla de Ometepe y hablaste ahí sobre el Museo de Numismática en el corazón de Ometepe. ¿Por qué te movió llegar hasta la isla de Ometepe tras de esos pesos y centavos donde Moisés Guiti? La importancia, don Ramón, de este reportaje es porque, o lo que me llamó la atención, es que en un solo punto podemos encontrar la historia desde muchos ángulos, la historia de Nicaragua, a través de las monedas que han circulado en todo, desde la primera moneda que apareció en el país hasta donde estamos. Y es interesante porque cada moneda tiene su historia. Cada moneda tiene su historia y ahí uno en ese museo se entera de muchas cosas, se remonta, se traslada. Es un ¿cómo le podemos decir? Una máquina de tiempo. Se traslada atrás y también puede, desde el tiempo, porque hay un área precolombina de piezas precolombinas donde también hay alguien que le va contando a uno partes de esas historias, ¿no? de esos vestigios. Esa es una inquietud de Moisés Guiti. Moisés Guiti es de origen israelí. Y es muy acertada esa propuesta, ¿eh? Muy buena. Esa fue lo tuviste ahí en esa sección dominical del Nuevo Diario del 20 de abril del 2018, del año pasado, ¿verdad? Aquí tenemos para Moisés. Contame qué más te dijo Moisés alrededor de sus pesos y centavos ahí en la isla de Ometepe. No, lo otro interesante es la manera en que él inició este negocio. Él inició desde niño, se interesaba por las calcomanías que aparecen en pensadores de galletas, en golosinas, que cuando somos niños nos gusta ir a comprar por buscar esa Así es. Y ir rellenando un álbum. Entonces él le fue apasionando ese mundo y cuando fue creciendo de adolescente, un familiar de él le enseñó o se percató que él le interesaba esto. Entonces le fue enseñando cómo adquirir billetes viejos y así empezó a recolectar billetes antiguos. Y cuando miró ya se interesó y con el boom del turismo se le ocurrió instalar el museo. Su museo. También en tu caminar
sobre la cultura y escribiendo y como periodista y investigando. En ese mismo también sección dominical del Nuevo Diario, que soy corresponsal de hace más de ¿cuántos años? 20 años. ¿No? 20 años también el Nuevo Diario. Son el Nuevo Diario trabajado, ¿verdad? Desde que naciste como periodista. Entonces, también pusiste ahí los patrimonios culturales de Rivas que están en jaque. Contanos acerca de ese hermoso artículo que escribiste, cultural, acerca de los patrimonios históricos ribenses que están en jaque. ¿Por qué dijiste en jaque? Por el deterioro y el abandono que a simple vista se observa, ¿no? Por ejemplo, ese es el de la Engracia Chávez, lo que fue la escuela Engracia Chávez. Vea, como lo puede observar, prácticamente está ya casi perdido ahí. Ya solo el área y algunos restos de paredes. Y sabe que tuve la dicha de estudiar mi primaria en esa. Yo creo que escribí, ahí está una pizarra todavía en pie. Creo que yo escribí en esa pizarra que está acá al otro lado, en esa otra imagen, ya la veo. Dale un closopito ahí. Entonces le vamos a hacer un closopito. Entonces, y es interesante para darle a conocer a las nuevas generaciones qué era ese edificio, que ahí existió un edificio histórico. Entonces se me ocurre a mí de pronto pues hacer esa serie de reportajes. Es tan importante eso que acabas de decirle, Fer, que ese edificio en Gracia Chávez, ahí se veló el cadáver que vino de Washington del doctor y general Máximo Jerez. Y ahí funcionó la primera escuela de párvulos que tuvo Nicaragua, ¿viste? La escuela de párvulos era como es ahora el prematernal, como es el kindergarten, como es el preescolar. Miren la importancia de esto. Es una cosa increíble. Y me precio, ¿verdad?, de darle gran honor y nombre a doña Engracia Chávez, por eso lleva el nombre, la Nana Chávez, que le llamábamos nosotros la Nana Engracia, que es tía de mi padre. Vendría siendo como mi tía abuela, era Engracia Chávez. Yo estuve ahí también en esos lugares. Estuvimos también en los momentos donde se celebraba el Día de la Concepción, el Día de la Purísima se celebraba muy bonito y había un anfiteatro ahí. También tenía un anfiteatro donde celebraban obras de teatro y también las veladas que eran famosas. ¿No saliste en ninguna velada vos ahí, en la Engracia Chávez? A la larga a lo mejor. A lo mejor. Saliste cantando. Entonces, ¿por qué decís que está en jaque los patrimonios históricos de Rivas? Bueno, como mira esa imagen, lo dice todo, más que 1000 palabras, ¿no? Así es. Entonces, creo que para mí no se le ha dado la atención que se merece estos edificios que son patrimonio histórico. Sí, en mayo del 2001, el gobierno de Nicaragua decretó como sitios históricos de Rivas a más de 30 lugares, está la parroquia de San Francisco, la parroquia de San Pedro, la iglesia de la Merced de San Jorge, la loma de Evaristo Carazo, las ruinas de la Engracia Chávez. Todavía en ese tiempo estaba funcionando la Engracia Chávez como biblioteca, en el 2001. Y te voy a decir también, aquella casona esquinera de Poste al Centro, que le digo, o los arquitectos dicen de punta de flecha, donde funcionó también el correo. Está al borde de la destrucción. Está, como decís vos, en jaque. ¿Cómo ves eso? Es lamentable porque, bueno, creo que estos edificios históricos pues son parte son parte de la historia y de la tradición de un país. Y que le vamos a dar a las generaciones cuando ahí están recogidas historias muy interesantes. En otros países, don Ramón, estos edificios, además de conservarlos y cuidarlos, les dan un perfil turístico para atraer el turismo, ¿no? Y por ejemplo, en León muchos se rescatan estos edificios, creo. Claro. Por ejemplo, la casa de Rubén Darío, ya ves como la casa archivo. Que es de Poste al Centro, fíjate, la casa archivo, muy parecida a esta que se quiere caer. Sí. No hay que dejarla que se caiga, ¿qué decís vos? No hay que dejarla. ¿Verdad? ¿Será posible que nos motive o te motive a escribir un artículo alrededor de esto? Sí, claro. Yo creo, Frida, por ejemplo,
no sé, mi niña estudia en Grecia Chávez. No sé si ella sabe, ella se enterará que ahí vuela en Grecia Chávez. No creo. O sea, la misma escuela, en la misma Grecia Chávez creo que deberían de, porque es la Grecia Chávez. Claro, debería de que darla conozca la historia. Sí. Porque las generaciones nuevas vienen perdiendo todo esto. Como vos bien perfectamente lo acabas de decir, hombre, la historia es necesaria conocerla, palparla, para empujarla como una fórmula de desarrollo a los pueblos, evitando los errores. ¿Cuál es un gran error ahorita? Dejar caer eso. Sí. Eso sería un error muy grande y lamentable de toda la generación nuestra. Nosotros seríamos culpables de alguna u otra manera. ¿Qué le vamos a heredar a María Antonia? Que está estudiando precisamente en el colegio en Gracia Chávez, que ahora está en el barrio... Creo que en Buenavista o Buenavista, sí, ahí está, en Buenavista. Entonces, estamos viendo en imágenes el deterioro enorme que ya se le está causando a esa casona bellísima, de punta de flecha, como dicen los arquitectos. Y ustedes ahí, en esa casa, estuvo viviendo Bruno Mongalo. ¿Quién era Bruno Mongalo? Abuelo de el papá. El papá de Manuel Jeremías Mongalo y Rubio. Y ahí es con su segunda esposa, porque ella era viudo y después se volvió a casar con doña Paciana Guzmán. Ya nos están haciendo señales, el tiempo es terrible, y le preguntamos a María Antonia, ¿quién más conoce a Rivas? Más quiere Nicaragua. Muchas gracias.